la política económica que está llevando adelante Javier Milei tiene muchos puntos de contacto con el plan de la década del 90 de Menem y de Cavallo, plan que tenía varias patas. Siempre decimos que el plan de la década del 90 tenía cuatro patas. Una era la apertura económica, con disminución de aranceles de importación. Otro era la política de desregulación de los mercados, precisamente lo que vos estás planteando, ¿no es cierto? Pensemos en el sector pecuario, existía la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, un montón de organismos regulatorios y, por supuesto, un eje central era la reforma del Estado para conseguir equilibrio fiscal, además de la ley de convertibilidad. La política que lleva adelante Javier Milei tiene esos ejes claramente, digamos, el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, la reforma del Estado, la apertura económica. Estamos viendo desde hace varias semanas cómo avanza la disminución de aranceles de importación para acelerar el ingreso de más productos a la Argentina que generen un aumento de la oferta y a su vez generen, por supuesto, en ese caso también una disminución de la inflación, y la política de desregulación a partir de la cual se creó un ministerio, al frente del cual está Federico Sturzenegger, que venía hasta acá con 2 o 3 decretos por semana, digamos, en términos de regulación, y era como que se habían arrepentido de enviar un mega proyecto de ley al Congreso pensando que eso podía generar mucho ruido en el debate parlamentario. Finalmente ayer, como vos decís, presentan este proyecto para eliminar unas 70 leyes, digamos, que se consideran que no tienen sentido, digamos, en las actuales circunstancias y que generan burocracia administrativa y trabas en la actividad empresaria. Y eso obviamente también está vinculado con la apertura económica, porque en el marco del proceso de regulación, la apertura económica no solamente es bajar aranceles de importación, sino también eliminar mecanismos administrativos para agilizar el proceso de importaciones. De tal manera que está claro que acá hay una película, hay mucha gente que me dice, no, bueno, pero esta apertura económica no es tan agresiva como la de la década del 90, y la respuesta mía es todavía no, porque no están los dólares suficientes para financiar la apertura económica, pero está claro que este gobierno tiene como uno de sus ejes centrales de política precisamente la apertura económica, la aceleración de importaciones. Si recordás a comienzos de septiembre, la fiesta que hace la Unión Industrial Argentina todos los años lo invita a Javier Milei, y Javier Milei, cuando le toca hablar en ese evento de la Unión Industrial Argentina, les dice en la cara, muchos de ustedes vienen cazando el zoológico, yo voy a abrir la economía, y bueno, va a haber ganadores y perdedores, así lo dijo claramente, y es lógico que sea así. Ahora, acá, Marcos, hay un elemento preocupante que uno dice, bueno, la política económica de Javier Milei tiene un paralelismo con la de la década del 90, con el plan de Menem y Cavallo, pero hay un condimento acá que está empezando a jugar, que puede profundizar el ingreso de productos importados, y en un contexto donde ya no se trata, digamos, de sos eficiente o no sos eficiente. Porque el gobierno argentino está diciendo, voy a bajar los aranceles de importación para que haya más importaciones, voy a desregular los mecanismos de intervención del comercio exterior también, para agilizar importaciones, pero además está manipulando el tipo de cambio de manera arbitraria. Y en ese punto entonces está generando otro problema adicional para la industria argentina que tiene que ver con el atraso cambiario, con un país que empieza a quedar caro en dólares, digamos. Y este tema remite ya no al comienzo de la década del 90, sino que remite a José Alfredo Martínez de Oz en la dictadura militar, cuando en realidad se bajaron todos los aranceles de importación, pero además con una política de atraso cambiario muy agresiva, que puso a la industria argentina en una situación de vulnerabilidad y que generó una ruptura con la política económica de 40, 50 años atrás. Y por supuesto que hubo un descalabro en el sector industrial. Cuando uno habla de la Argentina industrial de la década del 50, de la década del 60, de la década del 70, eso se dio contra una pared precisamente en la dictadura militar por la política de José Alfredo Martínez de Oz, que no solamente fue vamos a abrir la economía, además aquella famosa tablita era plantear una pauta evaluatoria que estaba explícita, que iba siempre por debajo de la inflación. Cualquier parecido con la realidad actual sería pura coincidencia, decían en alguna época, ¿no es cierto? Bueno, lo Claro. estamos viendo. Entonces, uno puede decir, y por supuesto mucha gente que nos estará mirando dirá, y bueno, pero estos industriales argentinos que son ineficientes, que cazaron en el zoológico, que compitan ahora. Y yo comparto en muchos aspectos esa lectura, digamos, pero en realidad combinar disminución de aranceles en las importaciones y eliminar mecanismos regulatorios que tienen que ver con eso,
Sumarle a eso atraso cambiario, es decir, una política de parte del gobierno argentino manipulando el tipo de cambio para atrasarlo, bueno, obviamente que plantea un riesgo mayor para las empresas argentinas más allá de su ineficiencia. Y esto, por supuesto, en caso de que se prolongue, va a generar más caída de presas en el tiempo, no digamos en estos 2 o 3 meses que restan del año, sino mirando al año próximo, va a empezar a generar caída de empresas, como ocurrió en épocas anteriores, empresas industriales básicamente, y entonces veremos además un aumento del nivel de desocupación que ya no va a estar vinculado con los ñoquis y el sector público, para decirlo irónicamente, ¿no? Y Carlos, ¿y tiene elementos para corregir el gobierno? Porque si el temor que parece tener el gobierno es que si corrige el atraso cambiario, se le va a disparar de nuevo la inflación, que le están manteniendo como su gran activo económico, ¿no? Bueno, esta semana, en los últimos días, se conoció que perforó el 4% la inflación mensual. ¿Tiene mecanismos para combinar ambos objetivos? Yo creo que sí, solamente que eso implicaría de alguna manera dejar atrás políticas extremistas, para decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Porque la frase del presidente de la Nación ha sido, varias veces la ha repetido, yo voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. O sea, bajar la inflación tiene un costo. Ese costo se mide en recesión, que la estamos mirando, por supuesto, la estamos transitando, pero también en pérdida de competitividad en términos empresarios, por el atraso cambiario, por esta Argentina que va quedando cara en dólares, ¿no? Y te rescato esto de lo cara en dólares con un ejemplo que vi la semana pasada aquí en Galamuchita, porque en realidad en una reunión que tuvimos con empresarios, hoteleros, cabañeros, había alguna gente de la secretaría, de alguna de las secretarías de turismo de uno de los municipios, y habían hecho un cálculo, y en ese cálculo mostraban que 15 días en un hotel all inclusive en República Dominicana hoy salen más baratos que 15 días para el verano en un complejo de cabañas estándar en Calamuchita. Y eso que todavía está el impuesto país encima, ¿no? Claro. Era que cuando no esté el impuesto país, esa diferencia en favor de hacer turismo en el exterior se va a profundizar, lo cual es un elemento inocultable de esto que venimos charlando contigo en otras oportunidades, del creciente atraso cambiario que nos parece muy preocupante. La lectura del Fondo Monetario Internacional que le reclama al gobierno argentino que flexibilice la pauta evaluatoria, precisamente no es convalidar un golpe evaluatorio, sino decir, en lugar de valor al 2%, devalúa al 4, al 5% mensual, con la recesión que hay, tremenda recesión que hay en la Argentina, eso no va a generar un salto inflacionario importante, un salto menor en todo caso, y vas a empezar a acomodar un problema que en la medida en que siga profundizándose va a generar mayores tensiones que finalmente van a perjudicar el funcionamiento del sistema productivo, ¿no? El gobierno está hablando incluso de ir en un sentido de una pauta evaluatoria todavía menor el año que viene, del dos Bueno, por ciento, ¿no? eso, Se está rumoreando. es que eso tiene que ver con la lectura de que la inflación tiene que bajar, lo cual es cierto, digamos. Ahora, la lógica técnicamente, ¿cuál era? En un planteo. De decir, bueno, estás devaluando al 2%. Si en algún momento la inflación es del 1% mensual, entonces empezás a corregir parcialmente, digamos, el atraso cambiario que generaste con la política desde enero hasta acá. Pero es cierto que hay funcionarios que están diciendo lo que vos acabas de mencionar. Me parece que son cosas que están un poco alejadas del sentido común en términos productivos. Y esto refleja otra cuestión que me parece fuerte, Marcos, y que la verdad nunca la había expresado así. Pero nuestro ministro de Economía, nuestro viceministro de Economía, el ministro, digamos, desregulador Federico Sturzenegger y el propio presidente, son gente que ha operado toda su vida profesional en el sistema financiero, son financistas. Es gente que está bastante alejada del funcionamiento de la economía real y del sistema productivo.